Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 5, estudiando el Sermón del Monte, y hoy vamos a entrar a un tema muy crucial que tiene que ver con la vida. Bueno, todos tienen que ver con la vida, pero esto tiene que ver con la vida práctica, por decirlo así, con el diario vivir. Esto tiene que ver con los juramentos, el mandamiento. Y hoy nos toca desarrollar el versículo 33. El versículo 33, donde dice así el Señor Jesucristo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, este pasaje o esta sección de los juramentos, porque esta sección va hasta el versículo 37 sobre los juramentos, y que de acuerdo a la voluntad del Señor vamos a estar desarrollando el próximo día del Señor, los versículos 34 al 37. Pero hoy solamente queremos reflexionar a la luz del versículo 33. Pero como le decía, esta sección de los juramentos está colocada en una sección precisa del Sermón del Monte, porque como hemos estado hablando las semanas anteriores, en el versículo 27 Jesús comienza una sección que se extiende hasta el versículo 30, que tiene que ver sobre el adulterio. Y esto hemos estado hablando bastante, lo hicimos en 2 semanas sobre el adulterio. Inclusive todo un día domingo hablamos sobre el matrimonio, qué es lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio. Y bueno, y hablamos largamente porque toda esta sección tiene que ver con esto, con el matrimonio. Bueno, y luego del adulterio pasamos al siguiente tema que Jesús desarrolló en el versículo 31 y 32, que estuvimos hablando precisamente la semana pasada, sobre el divorcio. ¿Qué enseña Jesús sobre el divorcio, verdad? Ahora, ¿por qué es que decimos que esta sección de los juramentos está colocada en una posición clave en cuanto al adulterio y al divorcio? Porque, mis queridos hermanos, la palabra del Señor enseña que cuando nos casamos, y eso está en Malaquías capítulo 2, es un versículo que lo hemos estado estudiando durante las semanas, Malaquías capítulo 2, hablándole a los varones. Le dice que los varones, cuando entran a pedir el divorcio, sencillamente están abandonando el pacto, a la mujer de su pacto, dice. O sea, es un pacto que hacemos con Dios cuando nos casamos los varones. Ahora, pero por el otro lado también hemos estudiado un pasaje que está en Proverbios capítulo 2, donde habla de la mujer que desea abandonar al esposo y le dice: la mujer extraña, la mujer que olvida el pacto de su Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nos casamos hacemos un pacto. Y el pacto es estar casado con la persona hasta el día de nuestra muerte. ¿Verdad que sí? Así es el pacto, ¿no? Yo tuve 32 años de matrimonio con Benny y por mí yo hubiera seguido casado con esta mujer hasta el día que yo me muera, pero Dios se la llevó a ella hace más de 2 años. Pero así es, hermanos, uno tiene que hacer un pacto en el momento de su matrimonio hasta el día que uno tiene que cerrar los ojos en esta vida. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona sencillamente, como hemos estado hablando, usted lo puede revisar en los sermones que están grabados ahí en la página, en el Face de la iglesia? Usted puede revisar y ver, ¿no? Como hemos estado hablando, cuando a alguien, ya sea a él o a ella, se le mete el deseo que ya no quiero seguir viviendo contigo, me quiero divorciar, que por acá ya me cansé, y por acá todo viene con todas sus excusas. Sencillamente esa persona es una persona que está queriendo quebrantar el pacto que hizo con Dios. El juramento que hizo en el altar del Señor, el juramento que hizo un día cuando se casó ante Dios, ante la iglesia, ante los familiares y ante las amistades reunidas. Entonces, cuando una persona
está con ese proyecto, digamos, o lo hace, sencillamente está quebrantando el juramento que hizo. Quiere decir que esa persona es una persona mentirosa, es un hombre mentiroso, es una mujer mentirosa, y es una persona en la cual sencillamente no se puede confiar absolutamente nada, sencillamente. Queridos hermanos, estamos hablando en esta mañana, por favor, a la luz de lo que ya hemos estado hablando durante las últimas semanas. Ok, si usted solamente me está escuchando ahora y dice, pastor, ¿pero por qué dice eso? Tiene que revisar todo lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, desde el versículo 27, por favor, ¿ya? O sea, no me juzgue solamente por lo que está oyendo ahora en este momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios enseña, pues que uno quebranta el juramento del matrimonio. Bueno, pero hoy queremos entrar a este versículo 33 que le hemos leído, donde el Señor claramente dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ahora, yo quiero partir diciéndole algo sobre nuestra sociedad. Nuestra sociedad, la sociedad actual, contemporánea, pero no hablemos de toda la sociedad del planeta Tierra, sino que hablemos del Perú nada más, porque vivimos en el Perú, somos peruanos en su gran mayoría, estamos aquí. Ahora, le quiero decir que toda nuestra sociedad está cimentada en la mentira o en medias verdades. Yo creo que todo eso lo sabemos nosotros, el gobierno, la política, la educación, la ciencia, el derecho, y todo está cimentado en la mentira, queridos hermanos. Usted ha visto que cuando cada cierto tiempo se publica en los diarios una encuesta, un sondeo se hace para ver si hay una confianza en el gobierno y en sus instancias. Usted sabe que la confianza del peruano hacia el gobierno es absolutamente mínima, o no lo hay en algunos casos. Ahora, ¿por qué? Porque se sabe totalmente de que estas personas mienten todo el tiempo, ¿verdad? Entonces no hay una confianza hacia estas personas. Ahora, yo creo que esto no nos debe sorprender, hermanos, si estamos hablando de la mentira como una práctica usual, como un estilo de vida, porque también muchos cristianos viven en base a la mentira. Cristianos mentirosos, cristianas mentirosas, por ejemplo, y no le pido que alce la mano quien lo está haciendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, muchos cristianos mienten, y solamente tomo un ejemplo, muchos cristianos mienten en su declaración de impuesto predial. A ver, solamente del predio hablemos. A ver, ¿cómo es eso, pastor, que mienten en su declaración de impuesto predial? Por ejemplo, cuando viene la declaración sobre el terreno, la casa, no declaran lo que es, ¿verdad? Algunos tienen ya su casa construida 1 piso, 2 pisos, y solamente están declarando que es terreno sin construir. ¿No le parece eso muy conocido, ese asunto? Algunos han construido 2, 3 pisos y declaran que tienen 1 piso nada más construido, para ahorrarse dinero y no pagar impuestos. Algunos han construido 2, 3 pisos y le han colocado mayólica, buenas puertas de cedro, todo muy bonito. Y no digo que está mal, hágalo, porque uno tiene que ser bendecido también. Si Dios le bendice, usted tenga su bonita casa. Pero usted sabe que cuando uno declara su casa, uno tiene que declarar exactamente hasta lo que tiene, porque eso le preguntan a uno, hermanos. A uno le preguntan, ¿qué tipo de piso tienes? Mayólica, tienes mármol, todo eso le preguntan a uno. Y queridos hermanos, y muchos cristianos, por sencillamente ahorrarse un poco de dinero, recurren a la mentira y sencillamente no dicen lo que tienen realmente. Y están cayendo en una falsedad de vida, un estilo falso. Ahora, existen ocasiones, y queridos hermanos, es ahí donde queremos entrar a corregir un mal entendimiento sobre los juramentos, ¿ah? Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy y el próximo domingo. Pero porque existen ocasiones en que es requerido que nosotros hagamos el juramento. Por ejemplo, supongamos que usted tuviera la gracia de llegar a un cargo público, a usted le van a tomar un juramento y eso no está en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted tiene que rendir una declaración ante una corte judicial, usted tendrá que rendir juramento. Y repito otra vez, y eso no está en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de contraer matrimonio. Y cuando estamos casando a una pareja, nosotros no usamos la palabra jurar
pero usamos la palabra prometes, ¿sí o no? Y es lo mismo, queridos hermanos. O sea, uno sencillamente dice, ¿no? Le pregunta al novio, ¿prometes vivir con la señorita? Y él dice, sí, prometo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, juro. Lo mismo es para ella. Promete, si ella dice, sí, prometo, sí, juro. Hermano, nosotros estamos jurando, por ejemplo, cuando una persona se casa. Y en cualquier caso que hemos mencionado, ya sea asumir un cargo público, prestar declaración ante una corte judicial, o el matrimonio, o otra situación, hermano, no existe ningún inconveniente bíblico para que el creyente pueda jurar. Ahora, en nuestra sociedad lamentablemente existen personas que tienen como estilo de vida la mentira. Y permítame decir que son mentirosos empedernidos. O sea, ustedes me entienden cuando quiere decir mentiroso empedernido, ¿no? El mentiroso empedernido es una persona que aún cuando dice que jura, está mintiendo. ¿Y usted ha escuchado a la persona que juran por cualquier cosa? Oh, hermano, hay gente que jura por cualquier cosa. Sí, te lo juro por tal cosita. Y está diciendo algo, sí, yo te lo juro. ¿Y cómo hacen todavía algunos? Hacen así, no, ay, te lo juro, está diciendo, te lo juro. Queridos hermanos, están tomando una práctica que no es la correcta. Y queridos hermanos, sencillamente la persona que anda jurando cada rato es porque las otras personas no confían en su palabra, ¿verdad? Y quiere decir que es una persona que miente. Y la persona que miente, hermanos míos, recurre muy fácilmente al juramento. Ahora, me adelanto un poquito a lo que veremos el próximo domingo, pero le voy diciendo esto. La meta del creyente es que con su sola palabra debe de bastar, porque el creyente debe de caracterizarse por ser un hombre o una mujer que siempre habla la verdad, una persona que siempre dice la verdad, una persona que siempre cumple su palabra y no tiene por necesidad que recurrir a algún juramento. Esa es la meta en la vida del creyente. Es por eso que la palabra de Dios, Cristo lo enseña, y más adelante Pablo lo va a repetir, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, sencillamente. Esa es la meta en la vida del creyente. Pero sigamos hablando de este asunto de los juramentos, ya queridos hermanos. Ahora, en sus notas, por favor, empecemos con la nota porque la hora va corriendo, dice así. La práctica de pronunciar un juramento tiene raíces profundas en la historia del Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Testamento. Esa es la práctica de tener un juramento. Ahora, no está en su nota lo que sigue, pero le voy a dar rápidamente 5 casos en el Antiguo Testamento donde se ve que había juramentos que se hacían. Y como digo, esto no está en su nota, esto es ya muy aparte. Por ejemplo, el caso número 1 que quiero mencionar es Abraham. Abraham, el amigo de Dios, cuando envió a su siervo que regresara a Mesopotamia para buscar esposa para Isaac, le pidió que le haga un juramento. Esa historia se encuentra en Génesis capítulo 24. ¿Y cuál era el juramento? Le dijo, vas a regresar a Mesopotamia, a la tierra de mis parientes, y vas a traer de allá a una novia para mi hijo. Y el juramento consistía, no vas a traer una novia de entre los cananeos. Ese era el juramento. Y el hombre le hizo un juramento a Abraham. Así fue. Ahora, eso es muy importante, queridos hermanos. Y hay una enseñanza. ¿Sabe cuál es la enseñanza ahí? Que un creyente no debe de contraer matrimonio con una persona inconversa. Entiéndalo bien, ¿eh? No existe ningún atenuante, no existe ninguna justificación para el matrimonio entre una persona cristiana y una persona no cristiana. Por si acaso, no existe ninguna justificación válida. Segundo caso que quiero hacer referencia es cuando a la inversa ahora, el segundo caso ahora es que Abraham hace juramento. En el primer caso fue que Abraham le pidió juramento a su siervo, ahora en el segundo caso es que Abraham hace un juramento. Y esta historia se encuentra en Génesis capítulo 21, cuando Abraham le hizo una promesa con juramento al rey Abimelech. Caso número 3, ahora nos referimos al nieto de Abraham, Jacob. Jacob le exigió juramento a José, a su hijo. Cuando ya Jacob estaba ya cerca a la muerte, le pidió que José le haga un juramento.
¿Y en qué consistía ese juramento? Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 47. El juramento consistía en que José y sus hermanos sepultarían a Jacob en Palestina, porque Jacob estaba viviendo en ese momento en Egipto y Jacob dijo: me voy a morir aquí en Egipto, pero no quiero que me entierren en Egipto, llévame a Palestina. Y así fue, ¿verdad? Y ellos cumplieron el juramento que le hicieron a su padre, a Jacob. El caso número 4 ahora es José, que le hace un juramento a sus hermanos, o le pide que sus hermanos le hagan un juramento. Y esa historia se encuentra en Génesis capítulo 50. Ahora, ¿en qué consiste este juramento que le pide José a sus hermanos? José también ahora ya está anciano, va a morir, y José le dice: quiero que cuando ustedes regresen o cuando ustedes salgan como nación de Egipto, fíjese José, adelantándose al Éxodo, hermano mío, le dice: cuando ustedes salgan de Egipto, ustedes lleven mis huesos con ustedes a Palestina. Y así lo hicieron, ¿verdad? La Biblia dice que ellos salieron de Egipto llevando el ataúd, el sarcófago donde estaban los restos de José, y no lo dejaron en Egipto, queridos hermanos. Caso número 5 ahora, avanzamos varios años, y ahora es cuando el amigo de David le pide un juramento, Jonathan. Jonathan le pide que David le haga un juramento, y eso se encuentra en 1 de Samuel capítulo 20. ¿Qué ocurre ahí? Sencillamente, Jonathan, el hijo del rey que estaba en ese momento, del rey Saúl, sabía que el siguiente rey era David. Y la costumbre era que los reyes, cuando entraban a gobernar, tomaban muchas veces la acción de matar a la familia anterior, o sencillamente la marginaban y no le daban ningún reconocimiento. Entonces Jonathan le dice: mira David, no le hagas daño a mi familia, júramelo el día que tú seas rey. Y David le hizo ese juramento a Jonathan, su amigo. Ahora, hermanos míos, seguimos avanzando en su nota. Dice: el Señor Jesucristo resumió varios mandamientos. El Señor Jesucristo resumió varios mandamientos. En la cita que hemos leído en su momento ahí en Mateo capítulo 5, versículo 33, cuando Cristo dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hermano, eso no es un versículo del Antiguo Testamento, sino que el Señor Jesucristo tomó varios pasajes del Antiguo Testamento y los resumió. Yo le doy los pasajes, algunos de ellos vamos a leerlo, pero le doy los pasajes, ¿ya? Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ese es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que dentro de un momento lo vamos a leer. Éxodo 27, otro pasaje es Levítico, capítulo 19, versículo 12. Levítico, capítulo 19, versículo 12. Números, capítulo 30, versículo 2. Números, capítulo 30, versículo número 2. Y finalmente, Deuteronomio, capítulo 23, versículos 21 al 25. Deuteronomio 23, 21 al 25. Y honestamente hay más pasajes que hablan de este mismo tema. Y Cristo tomó varias enseñanzas de la ley de Dios y las resumió y dijo: no perjurarás. O sea, si haces un juramento al Señor, tienes que cumplirlo. Eso es lo que Cristo está enseñando. Ahora, mis queridos hermanos, yo creo que a estas alturas de la prédica usted se va dando cuenta de algo, de que la práctica de jurar era algo que lo tenían por costumbre dentro del pueblo de Dios. Ahora, pero todo juramento tenía que ser bien pensado, tenía que ser bien analizado, no se podía jurar por jurar en cualquier momento. Uno tenía que pensar bien las cosas que iba a hacer. Ahora, podamos avanzar por favor y ahí seguimos explicando el asunto. Ahora entramos al punto número 3 de nuestras notas, donde dice: Dios reguló en la ley la práctica del juramento. Como estamos diciendo, fíjese, ahora, ¿qué dice la ley? ¿Qué estableció Dios en la ley? Porque el juramento ya era una práctica que tenía el pueblo de Dios, mire usted, ¿desde cuándo? Desde Abraham. Ahora, estamos hablando de la ley de Moisés y Abraham. Entre la ley de Moisés y Abraham hay más o menos 500 años de distancia. Así que en el pueblo de Dios ya había una práctica, ya había un hábito de hacer juramentos. ¿Y qué es lo que Dios va a regular? Por ejemplo, mire usted, la razón, diría yo, lo primero es, habían personas que mentían.
como hemos estado hablando, mucha mentira, ¿sí o no? Hay gente que miente todo el tiempo. ¿Cómo les llamé? Mentirosos empedernidos, ¿verdad? Personas que les gusta mentir todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo, ¿no? Así son mentirosos empedernidos. Ahora, hoy en día, si existen muchas personas que mienten, usted no vaya a pensar que en aquel entonces, en el pueblo de Dios, en Israel, no habían personas que no mintieran. Hermano, habían personas que mentían. Siempre. ¿Por qué siempre hay personas que mienten? Porque la naturaleza humana es propensa a mentir, queridos hermanos. Bueno, nosotros somos mentirosos por naturaleza. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros nacemos siendo pecadores, ¿verdad? Ahora, por si acaso, no es que cuando recién pecamos nos convertimos en pecadores, por si acaso, nacemos siendo pecadores. Y una de las cosas que está dentro, si usted quiere decirlo así, dentro de nuestro ADN espiritual, es la mentira. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos criando niños y niñas. Hermanos míos, yo siempre he escuchado que dicen, los niños no mienten, los niños dicen la verdad. Ya lo que somos padres y tenemos ya niños y ya somos abuelos, algunos de nosotros, dígame ¿usted cree que los niños no mienten? Los niños también mienten. Y hace unos años yo tuve que llamar la atención a una niña de nuestro colegio porque yo le decía, mira, tú estás mintiendo y estás mintiendo de tal forma. Le decía que lo que tú estás diciendo puede hacer que a esa persona sencillamente la denuncien y la metan a la cárcel. ¿Por qué estás mintiendo? Bueno, la niña se puso a llorar y pidió perdón, que ella sencillamente no sabía por qué lo hacía, ¿no? Y claro, ahora han pasado los años y ella es una jovencita ya. Pero queridos hermanos, los niños también mienten. Por eso hay que enseñar a nuestros niños a no ser mentirosos, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurría en aquel entonces? Mire lo que dice en Números capítulo 30, por favor, vaya rápidamente en la Biblia a Números capítulo 30. Mire lo que dice ahí en Números capítulo 30. El problema que había en el tiempo de Moisés era de que mucha gente mentía, muchos creyentes mentían porque eran del pueblo de Dios y sencillamente no hacían honor a su palabra. Habían hecho una promesa y no cumplían con su palabra. Y en Números capítulo 30, en el versículo número 2, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, léase la palabra voto por promesa, por juramento. Cuando alguno hiciere juramento a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, o sea, su vida con obligación, dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahí está, la cura para la mentira. Si una persona tiene por hábito mentir, entonces el Señor dice ahí, si haces un juramento, vas a tener que cumplir la palabra que hiciste. Ahora, como dije hace un momento, y permítame repetir este detalle, nosotros a veces jugamos con los términos, ¿no? Nos parecemos a los judíos de la época de Cristo. Porque a veces decimos, no fue un juramento, fue una promesa. Y ya le estoy diciendo que es lo mismo. Promesa, juramento, como usted lo quiera llamar, es lo mismo. O sea, si usted hace una promesa, un juramento, como dice aquí un voto, usted tiene que cumplir ese voto que le hace el Señor. Porque es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Dice, no quebrantarás tu palabra, dice. Hay que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Otra cosita que más dice en su nota, dice, Dios estableció que fuera hecho en su nombre, en el nombre de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo número 13, en Deuteronomio capítulo 6, versículo número 13, y también es interesante ver que aquí Deuteronomio capítulo 6 va a tratar el famoso Shema, ¿no? El Shema Israel. Dice ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículo número 13, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Hermano mío, sé que todo juramento solamente, según lo que Dios exige en su palabra, era necesario hacerlo en el nombre de Dios. Nada más. O solamente jurar por Dios, nada más. No hay otra razón para jurar. Ahora, como vamos a ver en los siguientes versículos que es ahí de Mateo capítulo 5,
El problema era que los judíos habían inventado algunas triquiñuelas para tratar de engañarle a Dios. Pero usted recuerde algo, nadie le puede engañar a Dios, ¿verdad? A Dios no se le puede engañar por si acaso. Pero entonces el juramento tenía que ser hecho en el nombre de Dios. Otra cosita, en sus notas dice, quien quebrantaba el juramento era un perjuro. Un perjuro. ¿Qué es un perjuro? Un quebrantador de juramentos, una quebrantadora de juramento. Era un perjuro. O también en la Biblia se le llama a la persona que quebrantaba un juramento, se le llamaba un profano. Un profano contra el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, el versículo 7 nos va a presentar el tercer mandamiento de la ley de Dios. Yo creo que todos conocemos al menos algo de este tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así es, ¿verdad? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hay que tomar el nombre de Dios en vano? Y mire usted lo que sigue diciendo el versículo. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente de que si alguien está tomando el nombre de Dios en vano para hacer un juramento y luego no lo cumple, que dice la palabra del Señor, el Señor no va a dar por inocente a la persona que tome el nombre de Dios en vano. Ahora, hermano mío, los judíos, como dije en su momento y vuelvo a repetir, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, los judíos habían inventado ciertas formas de tratar de evitar esto. Y eso es lo que Cristo va a tratar en los siguientes versículos. Pero queridos hermanos, todo juramento tiene que ser hecho en el nombre de Dios. No hay que tomar el nombre de Dios en vano. Y queridos hermanos, y aquel que tome el nombre de Dios en vano se mete en serios problemas. Mira lo que luego dice, por favor, en su nota dice, el juramento quebrantado se convertía en maldición, en maldición. El juramento quebrantado se convertía en maldición. ¿Usted recuerda cuando el domingo pasado y el anterior estuvimos estudiando este tema del adulterio, del divorcio y todo esto? Usted recuerda, y usted lo tiene en sus notas, en alguna nota lo tiene usted, que está ahí en los boletines que hemos repartido, ahí dice, ¿no? De que el hombre o la mujer que comienza a litigar para pedir un divorcio sin fundamento, ok, escucha, sin fundamento, la palabra de Dios dice que esa persona se encuentra bajo la maldición de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí es lo mismo. Una persona que no cumple su juramento se encuentra bajo la maldición de Dios, queridos hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de una persona que nosotros conocemos muy bien y que en su desesperación hizo juramento. Y en ese proceso, sencillamente, esta persona dijo, en otras palabras, dijo, si yo estoy mintiendo, que Dios me mate. ¿Usted de quién cree que estoy hablando? No se ubican, ¿verdad? Estoy hablando de el derrumbe espiritual del apóstol Pedro. Hermano, este Pedro cometió un grave error. Hermano, hay un proceso en la caída de Pedro. Y es el pecado de la mentira que lo va llevando, y ese pecado de la mentira va creciendo cada vez más y cada vez más. Y vámonos rápidamente, por ejemplo, a Mateo capítulo 26, donde rápidamente vamos a ver estas 3 etapas o estos 3 pasos que llevaron al derrumbe espiritual de Pedro. Y usted va a ir entendiendo porque vamos a hablar ahorita de Pedro un poquito, ¿ya? Mira lo que dice aquí, Mateo capítulo 26, y vamos a ver el primer paso en el derrumbe espiritual de Pedro, es cuando él va a negar, él va a decir una mentira ante una sirvienta que había ahí. Capítulo 26, versículos 69 y 70 dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, o sea, una sirvienta, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. La mujer estaba diciendo una verdad, lo habían visto a Pedro. Estoy leyendo en Mateo capítulo 26, versículo 69. Ahora voy a leer el versículo 70. Entonces, ¿qué hizo Pedro?
mas él negó. O sea, sencillamente, mas él mintió, diciendo delante de todos ellos, no sé lo que dices. Oye, mujer, tú estás equivocada, no sé lo que dices. ¿Sabes? Tú dices que me has visto con Pedro, pero la verdad es que yo no sé qué estás hablando tú. Oye, mujer, te has equivocado y todo lo demás. Hermano, el primer paso en la caída espiritual de Pedro fue esta. Él comenzó a mentir. Hermano, y recuerde usted que las mentiras, como se dice, tienen patas cortas, ¿verdad? La mentira no llega muy lejos. ¿Por qué? Porque luego usted, si comienza a entrar a un proceso de mentira, usted va a tener que decir otra mentira para tapar la mentira anterior, ¿verdad? Y tarde o temprano la mentira no llega muy lejos porque va a ser descubierta. Entonces, el segundo paso en el proceso de la caída, el derrumbe espiritual de Pedro, es ahora cuando Pedro vuelve a negar otra vez ahora ante otra sirvienta. Dice así, capítulo 26 de Mateo, versículos 71 y 72 dice, saliendo él a la puerta le vio otra, o sea, otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez Pedro, pero él negó otra vez con juramento. Ahora mete el juramento ahí. ¿Y qué cosa dice Pedro? No conozco al hombre. Hermanos, esta vez no solo mintió, sino que lo hizo con juramento, esperando reforzar el engaño. Pedro realmente llamó a Dios como testigo de la mentira que dijo. Bueno, eso es grave, ¿sí o no? Eso es grave. El texto bíblico dice ahí, Pedro está en Jerusalén, en el momento que Cristo está siendo juzgado. Le están diciendo que él ha estado ahí con Cristo, él miente. La segunda vez vuelve a mentir, pero esta vez lo jura ahora por Dios. Hermano, él estaba mintiendo y estaba llamando a Dios como testigo de su mentira. Ahora, yo creo que todos los que estamos acá nos estamos dando cuenta de lo que Pedro estaba haciendo, queridos hermanos. ¿Y sabe algo? A veces también ocurre así en la vida de muchos cristianos, ¿verdad? Están mintiendo y ponen a Dios como testigo de su mentira. Qué triste, ¿verdad? Ahora, tercer paso en la debacle espiritual de Pedro. Ahora, en esta caída espiritual de Pedro, en esta caída que Pedro está yendo en picada hacia abajo, a 1000 por hora, vamos a ver que ahora ya no está solamente una sirvienta, otra sirvienta, sino que hay un grupo de personas y Pedro comienza a maldecir, comienza a afirmar sus mentiras, por decirlo así, comienza a seguir negando con juramento, pero ahora le añade un detalle más al juramento. Mire lo que dice versículo número 73 y 74, dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, o sea, un grupo de personas, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque Pedro era de Galilea, el grupo que seguía a Jesús eran galileos y tenían su característica al hablar. Entonces le habían escuchado a Pedro y dijeron, tú eres galileo, tu forma de hablar te descubre. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermano, ¿qué cosa quiere decir que él comenzó a maldecir y a jurar? ¿Qué? ¿Los comenzó a maldecir a los hombres que estaban ahí? ¿Así se tiene que entender? No, queridos hermanos. Hermanos, en este momento Pedro tocó fondo. Ya no había a dónde más a ir. Aún Pedro estaba negándose a clamar y a confiar en Jesucristo, porque la única solución que él tenía en ese momento era confiar en Jesucristo, buscar una salida espiritual en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Se nos dice aquí en el versículo, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Hermano, Pedro acá estaba usando una fórmula, es una palabra media rara que tenemos en el texto griego, es una palabra muy fuerte. Escuche usted, él estaba diciendo así, catanatematizo. ¿Qué dijo, pastor? ¿Está hablando lenguas? No, yo no hablo lenguas. ¿Ya? Dice, catanatematizo. Bueno, esa es una expresión bien fuerte. Lo que Pedro estaba diciendo, Pedro estaba invocando una maldición. Hermano, es un término fuerte que implicaba pronunciar muerte de parte de Dios sobre una persona. Y lo que Pedro estaba diciendo en ese momento era, miren, yo no conozco a tal hombre y por lo tanto que Dios me maldiga, que Dios me castigue, que Dios me mate si yo estoy mintiendo.
Bueno, grave, ¿verdad? Grave lo que Pedro estaba haciendo aquí, ¿eh? Ahora usted dirá, ¿y qué sucedió después con Pedro? Usted sabe la historia. Cantó el gallo, Pedro salió con remordimiento, arrepentimiento es la palabra correcta, no remordimiento. Que estaba con remordimiento era Judas Iscariote, que lo llevó a suicidarse. Pedro sintió arrepentimiento, salió de la ciudad, lloró amargamente. Luego viene después el encuentro que tuvo con Jesucristo. Después tuvo otro encuentro con Jesucristo y viene un proceso de restauración espiritual entre Cristo y Pedro. ¿Qué termina en Juan capítulo 21 cuando Cristo, literalmente Cristo, le prepara un buen desayuno a Pedro? Le prepara un rico pescadito con panes. Así dice la palabra del Señor, ¿eh? Y ahí comienza ese hermoso diálogo que tiene con Pedro, donde le dicen, Pedro, ¿me amas? Pedro negó 3 veces al Señor y el Señor 3 veces le hizo la misma pregunta, ¿sí o no? ¿Me amas? Bueno, ahí vino una restauración espiritual de parte de Dios y un perdón de parte de Dios. Ahora, pero ¿dónde está el punto medio entre el momento que Pedro maldice, jura y la restauración espiritual? ¿Cuál es el punto medio? Cuando Pedro salió de la ciudad aquella noche y se puso a llorar amargamente. Cuando Pedro se arrepintió de lo que había dicho y de lo que había hecho. Porque, queridos hermanos, tiene que haber arrepentimiento cuando nosotros somos conscientes de que le hemos fallado a Dios. Eso que fue lo que sucedió con Pedro, ¿no? Pedro se arrepintió y vino el perdón de parte del Señor. Hermano, entonces, cuando uno hace un juramento y uno no lo cumple, o uno ha jurado a la ligera algo, ¿hay perdón? Sí hay perdón. Fíjese, pero estamos hablando de un juramento donde uno está trayendo condenación sobre sí mismo, ¿eh? Ahora, no quiere decir, ay, pastor, entonces ella me dio la solución para mi divorcio, ahora sí, ¿no? Si yo hice juramento que Dios me perdone y ahora sí ya me divorcio. No estamos hablando de ese juramento, por si acaso. No malinterprete lo que estamos explicando. Ahora, sigamos en la nota, por favor. Punto número 4, dice, Cristo aceptó la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento sobre los juramentos y Él mismo la cumplió. Ahora usted dirá, pastor, ¿y en dónde se puede ver que Cristo juró? No hay ninguna parte donde se vea que Cristo está juramentando en los evangelios. Pero sí hay un pasaje en Mateo capítulo 26, ya que estamos en el capítulo 26 de Mateo. Observe por favor lo que dice en el versículo 63 y 64, y hay que leer bien detenidamente para entender lo que se nos está tratando de decir. Dice Mateo 26, 63, Jesús se encuentra ante la autoridad del sumo sacerdote. Porque Cristo había estado anteriormente en 2 juicios previos y Cristo no había dicho ni una palabra. Pero ahora está ante la autoridad espiritual de su pueblo. Y él dice así, versículo 63, dice, mas Jesús callaba, seguía callado él, o sea, no se defendía, por decirlo así, nada. Pero recuerde, él está ante la autoridad espiritual de su pueblo, una autoridad buena, que bien y todo, pero está ante la autoridad espiritual. Entonces, ¿qué dice el 63? Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Fíjese lo que está diciendo el sumo sacerdote, ¿eh? El sumo sacerdote tiene una autoridad espiritual. Ya entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente. En otras palabras, lo que le está diciendo es, te exijo, te pongo bajo juramento en el nombre del Dios viviente, le está diciendo. Fíjese, la autoridad espiritual tiene esa potestad de hacerlo así. Entonces lo pone a Jesucristo bajo juramento. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el sumo sacerdote que diga? Dice, que nos diga si tú eres el Cristo. O sea, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dinos. Y automáticamente, fíjense cómo lo habían puesto bajo juramento. La autoridad espiritual lo había puesto bajo juramento a Jesucristo. Porque recuerde que en 2 juicios previos que había tenido esa misma noche, Jesús no había dicho ni una palabra. Pero ahora, como el sumo sacerdote lo ha puesto bajo juramento, que dice el versículo 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué es lo que había dicho el sumo sacerdote? Que él era el Cristo y que era el Hijo de Dios. O sea, tú lo has dicho, le dice. Y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermano, lo que Cristo dice a continuación en el versículo 64 son dos cosas que es algo que se está llevando a cabo ya en el cielo, el Hijo sentado a la diestra del Padre en el cielo, y luego Cristo está hablando en las últimas palabras del versículo 64 en una perspectiva del evento más grande profetizado en la Biblia, que es la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la venida del Hijo de Dios. O sea, lo que Cristo le está diciendo es: sumo sacerdote, tú lo has dicho, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, y para que tú sepas, ahora me vas a ver sentado a la diestra del Padre en las alturas, sentado a la derecha de su trono, y me vas a ver un día viniendo en las nubes a esta tierra, porque sencillamente soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué dijo todo eso Jesucristo? Porque en el versículo 63, el sumo sacerdote lo había puesto bajo juramento. Y Cristo cumplió lo que eran los juramentos. Ahora viene algo interesante, queridos hermanos, ahí como último punto en las notas que usted tiene, dice: Dios al jurar lo hace por sí mismo. ¿Usted sabía que Dios juraba? Dios jura también, hermanos. Pero la enseñanza bíblica es la siguiente: cuando nosotros los seres humanos vamos a jurar, tenemos que hacerlo en el nombre de Dios. ¿Por qué en el nombre de Dios? Porque Dios para nosotros es la máxima autoridad. Después de Dios para nosotros no hay nadie más, ¿verdad? Es lo máximo en el universo. Dios es el único Dios del universo, no hay más Dios. Pero cuando Dios tiene que jurar, ¿por quién va a jurar? Si después de Dios no hay nadie más. Entonces la Biblia dice que cuando Dios tiene que jurar, jura por sí mismo, queridos hermanos. Y ahí le hemos colocado una cita que hemos tomado de la NTV, que está en algunas partes muy bien explicado todo. Dice así, mire lo que dice ahí, Hebreos capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, luego dice: Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Pero volviendo a lo que dice versículo 13, por favor, fíjese lo que dice. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de descendencia. Dice: como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre. Ahora, y precisamente ese juramento, queridos hermanos, se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos 15 al 17. Permítame leerlo, si usted no puede ir con la Biblia rápidamente, permítame leerlo rápidamente, yo lo leo. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 17, para que usted vea cómo se desarrolla ahí el juramento que Dios hace por sí mismo. Dice, Génesis 22, 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, y por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La clave está en el versículo 16, cuando Dios dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Hermano, cuando Dios hace un juramento, como no existe ninguna autoridad más alta que Dios mismo, Dios jura por sí mismo. Ahora, si seguimos con la lectura de Hebreo que tenemos ahí en las notas, por favor, porque estamos leyendo en la traducción de la NTV, el versículo 16, fíjese ahora cómo lo lleva a un asunto que tiene que ver con el cristiano, con el creyente. Dice, 16 dice: ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación, ¿verdad? Claro, porque estamos jurando en el nombre de Dios. Y todo juramento que se hace hay que cumplirlo. Versículo 17 dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cuáles son ambas cosas? La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Eso es importante. Dios no miente.
Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Queridos hermanos, es evidente de que cuando Dios tiene que hacer una promesa a su pueblo, un juramento, lo hace en su propio nombre. Y usted tiene que entender esto. Si Dios, cuando promete algo, cuando Dios jura algo, lo cumple, entonces el creyente, que se llama hijo de Dios o hija de Dios, también debe seguir la misma costumbre que su Padre Celestial. Cumplir lo que juramos, ¿verdad? O lo que prometemos. Porque nosotros siempre invocamos muchas veces, yo hago esto porque así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi abuela. Bueno, si es algo bueno, hágalo, ¿no? Pero si es algo malo, no siga la costumbre del abuelo, de la abuela, del padre, de la madre, por si acaso. Porque no hay que imitar los pecados de nuestros antepasados, hay que imitar lo bueno nada más. Entonces, si nosotros como descendientes de una persona queremos imitar su estilo de vida, ¿cuánto más tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial? Dios hace una promesa, hay que cumplirla. Nosotros hacemos un juramento, hay que cumplirlo también. Ahora, en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, para ser más precisos, en el libro del Apocalipsis, encontramos al Señor Jesucristo jurando por Dios. ¿Por qué? Por lo mismo. Lo mismo, ¿por qué? Porque Dios no tiene por quién más jurar, porque Él es lo máximo, ¿verdad? No hay, aparte de Dios no hay otro Dios, Él es el único Dios. En Apocalipsis capítulo 10, si usted va rápidamente con la Biblia, porque estamos ya terminando ya con esto solamente es para remachar lo que hemos estado hablando. Apocalipsis capítulo 10. Yo tengo que traer mi propia botella de agua porque me querían poner una botellita así, ¿has visto esa botellita que hay ahí, no? Esa es chiqui, no sé cómo le llaman, chiquiagua me querían poner acá. Así que yo traigo mi propio bidón, traigo yo acá mejor, ¿no? Pero bueno, Apocalipsis capítulo 10, usted ve que el título de este capítulo es El ángel fuerte. Ahora, no vamos a entrar a hacer un estudio detallado de este capítulo porque el tiempo nos gana, pero ese es un asunto que se estudia, lo hemos enseñado en el libro del Apocalipsis. Pero este ángel fuerte, queridos hermanos, por las características que encontramos acá y todo lo demás, es el Señor Jesucristo. Este es el Señor Jesucristo que está acá. Se está apareciendo y no debe sorprendernos porque en el Antiguo Testamento Él apareció más de una ocasión en forma de ángel. No es que Jesucristo sea un ángel, por si acaso, no es que sea un ángel, sino que Él tomó esa característica para parecerse a los hombres, o sea, para darles un mensaje a los hombres. Pero aquí tenemos a Cristo en el periodo de la tribulación, presentándose en esa forma, y luego en el versículo 5 y 6, Él hace un juramento. Y recuerda que es Jesucristo, Versículo número 5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Tremendo, ¿verdad? Acá hay un juramento que hace el Señor Jesucristo. ¿Y por quién jura? Dice, jura por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿y por qué? Otra vez tenemos que regresar a la lectura que hemos hecho de Hebreos capítulo 6, donde dice claramente la palabra del Señor de que Dios no tiene por quién más jurar. Y cuando Dios hace un juramento, lo hace por sí mismo. Ahora, yo quisiera decirle algo que escapa al tema de esta mañana, pero observe usted que al final del versículo 6 que hemos leído de Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, entre todo el juramento es que el tiempo no sería más. Algunas personas cuando leen esto dicen, quiere decir eso que va a haber un momento dado de que el tiempo ya no va a existir durante la tribulación. No, eso es falso. Aquí sencillamente está hablando de que el tiempo ya se está acabando, dice. Ya se está cortando el tiempo de la gracia de Dios. O sea, ya se está terminando todo lo que Dios está haciendo. Eso es lo que está diciendo el ángel ahí. Y lo está diciendo en el nombre de Dios. Vamos resumiendo todo lo dicho, por favor, esta mañana. Vamos resumiendo todo lo dicho esta mañana. El tiempo nos está ganando. Entonces, queridos hermanos, la enseñanza global de lo que hemos estado hablando esta mañana es la siguiente. Al jurar
tiene que hacerlo usted en el nombre de Dios. Y tiene que cumplir con el juramento que usted hace. Porque de lo contrario, Dios no da por inocente a la persona que incumple un juramento. Ahora, en sus notas, aquí en la parte de adelante hemos colocado un pasaje, por favor. Acá adelante, debajo del título de la serie Mateo, aquí adelante hay un pasaje que está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés dice así, capítulo 5, versículos 4 y 5, dice: cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así es la verdad. Si usted le hace una promesa, si usted hace un juramento, tiene que cumplir su juramento. Y la Biblia, la palabra de Dios habla de que la persona que no lo cumple, dice, es un insensato, dice. Y la inversa vendría a ser lo que dice versículo 5, dice, entonces, mejor es que no prometas, dice, mejor es que no prometas, y no que prometas, o sea, no que habiendo prometido, no lo cumples. Hermano, el creyente tiene que cumplir su palabra. Es lo que la palabra de Dios enseña, lo que la Biblia enseña. Como le dije hace un rato, ¿no? Usted le puede llamar promesa, le puede llamar, no sé, palabra empeñada, pero es un juramento. Y todo juramento tiene que ser cumplido. Como Jesucristo va a cumplir su palabra un día. ¿Sabe cuál es la palabra que Cristo nos dio? He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Cristo ha prometido venir pronto y Él va a cumplir su palabra. Vamos a orar, le invito a inclinar cabeza, cerrar ojos. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a acercarnos al Señor en oración un momento. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, la Biblia, Señor, porque solo en ella y nada más que en ella encontramos todo lo que necesitamos. Gracias. Gracias damos, Padre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios, Padre, que bendice a la persona que es transparente, honesta con lo que dice, Señor. Pero, Padre, también al mismo tiempo tu palabra dice que tú aborreces al mentiroso, a la mentirosa. Y pedimos, Padre, que nosotros los creyentes desarrollemos una actitud de siempre cumplir con nuestra palabra. Porque la palabra que nosotros damos es una palabra empeñada, es una palabra que debe de ser cumplida, Padre. Y gracias, Señor, porque tú has hecho grandes promesas en la Biblia. Y estas promesas que tú nos has jurado, nos has prometido, las vas a cumplir, Señor. Y te damos gracias. Porque como hay un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso a mi fe. Y es así, Padre. Todo lo que tú has jurado hacer por nosotros, darnos, apoya nuestra fe. Y pido, Padre, que todos nosotros, los creyentes, hermanos, hermanas aquí presentes, sigamos tu mismo ejemplo, el ejemplo de cumplir con tu palabra. Gracias damos y oramos poniendo nuestras vidas en tus manos, en Jesús. Amén, Señor.